Bienvenidos a la Cámara del Terror. Esta noche te traigo historias de sicarios mexicanos que enfrentaron lo paranormal durante su trabajo para los carteles. Encuentros que los marcaron más que cualquier ejecución. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. Los sicarios mexicanos viven un mundo de violencia extrema. Son ejecutores de carteles que matan por órdenes, que eliminan enemigos, que torturan para extraer información, que dejan cuerpos como mensajes en calles, que operan en oscuridad donde la vida humana no vale nada, donde matar es trabajo diario, donde desensibilizarse al sufrimiento es requisito para sobrevivir en el negocio. Pero incluso sicarios endurecidos, hombres que han matado docenas sin remordimiento, encuentran cosas que van más allá de violencia humana. Presencias que no pueden matar con balas, víctimas que regresan de formas que no deberían ser posibles. Algunos sicarios han aprendido que hay ranchos donde el cartel hace desaparecer gente, que están construidos sobre tierra maldita, donde los ejecutados se niegan a permanecer muertos, donde aparecen en ventanas, donde sus voces llaman desde fosas, donde sicarios nuevos que llegan a trabajar ahí desarrollan enfermedades mentales en semanas, porque los muertos no los dejan en paz. O compañeros sicarios que murieron en enfrentamientos, pero que aparecen en operativos posteriores, caminando con el grupo como si nada, participando en ejecuciones, y después desapareciendo sin que nadie pueda explicar cómo un hombre con certificado de defunción sigue trabajando. Hay víctimas específicas que antes de morir lanzan maldiciones, brujas que trabajan para carteles rivales y que en sus últimos momentos marcan a sus ejecutores con trabajos que los perseguirán el resto de sus vidas cortas. Y lugares donde el cartel ha cometido atrocidades tan grandes, masacres de familias completas, ejecuciones de niños, que la tierra misma rechaza la violencia, que causa que sicarios que trabajaron ahí desarrollen cánceres agresivos, que tengan accidentes inexplicables, que mueran de formas que parecen ser venganza cósmica. Me llamo Luis, tengo 32 años. Fui sicario para Cartel del Golfo durante 6 años, desde los 21 hasta los 27, años donde hice cosas que nunca podré borrar, donde maté gente por órdenes, donde participé en secuestros, en torturas, en desapariciones forzadas. No voy a justificar lo que hice. No voy a decir que no tuve opción, porque siempre hay opciones, solo que algunas parecen imposibles cuando estás en situación donde rechazar significa tu propia muerte. Eventualmente logré salir, no de forma limpia. Tuve que huir, cambiar identidad, esconderme en otro estado, vivir con miedo constante de que me encuentren. Pero salí vivo, que es más de lo que la mayoría de mis compañeros pueden decir. Y ahora, años después, intento vivir diferente. Intento procesar lo que hice, el daño que causé, las vidas que terminé. Pero hay una experiencia específica durante mi tiempo como sicario que me persigue más que todas las otras. Una experiencia que me hizo entender que hay consecuencias más allá de la ley humana, que hay justicia que opera en niveles que no podemos controlar o escapar. Durante mi tercer año trabajando para el cartel, me asignaron a trabajar en rancho remoto en Tamaulipas, rancho que el cartel usaba para múltiples propósitos, almacenamiento de droga, entrenamiento de sicarios nuevos y principalmente como lugar de desaparición, donde traían a gente que necesitaban eliminar sin dejar rastro, enemigos del cartel, soplones, familiares de rivales, cualquiera que el jefe ordenara desaparecer. El rancho estaba a 2 horas de ciudad más cercana, en medio de nada, sin vecinos, sin testigos. Tenía casa principal donde vivían guardias permanentes, varios edificios de almacenamiento y en la parte trasera, área grande de terreno donde hacíamos las desapariciones, donde cavábamos fosas, donde quemábamos cuerpos, donde la tierra estaba manchada con sangre de cientos de víctimas durante años que el cartel había usado este lugar. Me asignaron ahí por 3 meses.
Trabajando con equipo de otros 8 sicarios, nuestro trabajo era recibir a las víctimas que otros traían, ejecutarlas según órdenes, rápido si habían cooperado, lento si habían resistido o si jefe quería mandar mensaje, y después deshacernos de cuerpos, ya sea enterrándolos o quemándolos con diésel y llantas. Las primeras semanas fueron horribles, pero manejables, en sentido de que era trabajo sucio pero directo. Matábamos, limpiábamos, continuábamos. Pero después de como un mes trabajando ahí, cosas extrañas empezaron a pasar, cosas que no podíamos explicar con lógica normal. Empezó con sonidos. Durante las noches, cuando estábamos en la casa principal, escuchábamos gritos viniendo del área de fosas, gritos de personas suplicando piedad, llorando, llamando a familiares. Al principio pensábamos que tal vez teníamos prisioneros vivos en los edificios que no sabíamos, pero verificábamos y no había nadie, solo escuchábamos los gritos sin fuente física. Después empezamos a ver cosas, figuras caminando por el rancho de noche, figuras de hombres y mujeres con heridas visibles, con expresiones de terror, caminando hacia el área de fosas como si estuvieran repitiendo sus últimos momentos. Intentábamos acercarnos, identificar quiénes eran, pero cuando nos acercábamos, las figuras desaparecían, simplemente se desvanecían en aire. Uno de los sicarios, tipo duro, que había matado a docenas sin pestañear, empezó a tener crisis nerviosa. Decía que las víctimas lo seguían, que las veía en su habitación de noche, paradas junto a su cama, mirándolo, acusándolo. Intentamos calmarlo, decirle que eran alucinaciones por estrés, pero él insistía que eran reales, que podía ver cada detalle de sus caras, que reconocía víctimas específicas que él personalmente había ejecutado. La situación empeoró. El sicario que estaba viendo las apariciones intentó suicidarse, se cortó las venas en el baño, diciendo que no podía seguir viviendo con los muertos siguiéndolo. Lo salvamos, lo mandamos a ciudad para tratamiento médico, pero nunca regresó al rancho. Aparentemente se escapó del hospital y huyó, abandonando el cartel completamente. Después de ese incidente, el jefe del cartel mandó a una bruja, una mujer mayor que trabajaba para la organización haciendo limpias, protecciones, maldiciones contra enemigos. Ella vino al rancho, caminó por el terreno, especialmente por área de fosas, y después nos reunió a todos. Nos dijo que el rancho estaba saturado de energía de muerte, que habíamos matado demasiada gente aquí, que la tierra estaba rechazando recibir más cuerpos y que los espíritus de las víctimas estaban atrapados, que no podían descansar porque habían muerto con violencia extrema, sin rituales apropiados, sin que nadie rezara por ellos, y que ahora estaban buscando venganza contra los que los habían matado. La bruja hizo ceremonia, quemó hierbas, enterró amuletos en las esquinas del rancho, rezó sobre el área de fosas, intentando calmar a los espíritus, darles paz. Nos dijo que deberíamos dejar de usar este rancho por al menos 6 meses, dar tiempo a la tierra para descansar, para que energía negativa se disipara. Pero el cartel no podía parar operaciones solo por supersticiones, necesitaban el rancho, así que continuamos trabajando ahí. Y las cosas empeoraron dramáticamente después de la visita de la bruja, como si los espíritus estuvieran enojados por el intento de expulsarlos, como si no hubieran aceptado el hecho de que era muerto y ahora estaban buscando venganza contra los que los habían matado. Empezaron los accidentes, sicarios teniendo accidentes con armas, disparándose accidentalmente en los pies, en las manos. Uno se disparó en el estómago cuando la pistola supuestamente se disparó sola mientras la limpiaba. Vehículos teniendo fallas mecánicas inexplicables, llantas ponchándose todas al mismo tiempo, frenos fallando, motores prendiéndose fuego aunque habían sido revisados horas antes. Y peor, empezamos a enfermar. Todos desarrollamos síntomas similares, fiebres que no bajaban con medicamento, dolores intensos de cabeza, náuseas constantes, pérdida de peso rápida. Doctores que nos revisaban no encontraban causa médica, decían que aparentemente era un virus desconocido, pero los medicamentos no ayudaban, solo empeorábamos. Yo personalmente empecé a tener pesadillas. Cada noche soñaba con las víctimas que había ejecutado en ese rancho. Las veía claramente, recordaba sus caras, sus súplicas, sus últimas palabras, y en los sueños me hablaban, me decían que iba a pagar por lo que había hecho,
que mi sufrimiento apenas estaba comenzando, que lo que sentía ahora era nada comparado con lo que me esperaba. Desperté una mañana con marcas en mi pecho, rasguños profundos que habían sangrado durante la noche, formando un patrón que parecía deliberado, como si alguien con garras me hubiera marcado. No había forma de que me hubiera hecho eso yo mismo. Las marcas estaban en lugares que no podía alcanzar fácilmente, y el patrón era demasiado simétrico para ser accidental. Otros sicarios también empezaron a mostrar marcas similares, rasguños, moretones que aparecían sin explicación, quemaduras en forma de manos como si alguien caliente los hubiera agarrado. Estábamos siendo atacados por algo que no podíamos ver, que no podíamos combatir con armas o con violencia, solo podíamos sufrir los ataques sin defensa. Finalmente, después de 3 meses de este infierno, el cartel decidió abandonar el rancho. Las pérdidas de sicarios por enfermedades, accidentes y deserciones eran demasiado altas. El rancho se había vuelto más costo que beneficio. Cerraron operaciones, dispersaron al equipo y el rancho fue abandonado completamente. Pero el daño ya estaba hecho. De los 9 sicarios que habíamos trabajado en ese rancho durante esos 3 meses, 5 murieron en el siguiente año, muertes que parecían ser una maldición más que coincidencia. Uno murió en un accidente de carro cuando su vehículo inexplicablemente se salió de la carretera y se estrelló contra un árbol a una velocidad que no debería haber sido fatal, pero que lo decapitó. Otro desarrolló cáncer agresivo que lo mató en 3 meses desde diagnóstico. Otro se volvió loco, empezó a gritar que los muertos lo perseguían y se ahorcó en su casa. 2 más fueron ejecutados por el cartel por razones que nunca fueron claras, como si el cartel mismo sintiera que estaban malditos y necesitaban ser eliminados. Yo fui uno de los 4 sobrevivientes, pero vivo con consecuencias. Las pesadillas nunca pararon, las marcas en mi pecho dejaron cicatrices permanentes y vivo con una sensación constante de ser observado, de que las víctimas que maté en ese rancho me siguen, esperando el momento apropiado para cobrar venganza completa. Es parte de por qué logré salir del cartel. Entendí que si continuaba en esa vida, no solo moriría físicamente, sino que condenaría mi alma, que el peso de lo que había hecho me estaba destruyendo de adentro hacia afuera, y que necesitaba parar antes de que fuera demasiado tarde, antes de que las maldiciones me consumieran completamente. Yo aprendí que cuando matas mucha gente en el mismo lugar, especialmente cuando matas con tortura, con crueldad, cuando matas a inocentes que solo estaban en el lugar equivocado, la tierra absorbe esa violencia, se satura con energía de muerte y eventualmente rechaza, se rebela contra los que causaron tanto sufrimiento, y que las víctimas, aún después de muertas, encuentran formas de vengarse, usando lo sobrenatural, usando maldiciones, marcando a sus ejecutores para sufrir destinos que igualan o superan el sufrimiento que causaron. Como ex-sicario, vivo con culpa, con trauma, con conocimiento de que merezco cualquier sufrimiento que venga. Pero también vivo con advertencia para otros que están en ese camino. No hay escape completo, no hay impunidad real, porque incluso si escapas justicia humana, hay justicia sobrenatural, hay venganza que opera más allá de este mundo, y que el precio de matar por dinero eventualmente se cobra, en esta vida o en la siguiente. Me llamo Marco, tengo 35 años. Fui sicario durante 8 años para Cartel de Sinaloa. Trabajé principalmente haciendo ejecuciones por orden, eliminando objetivos que jefes identificaban como amenazas o problemas. Durante esos años maté a muchas personas, la mayoría hombres involucrados en el negocio, algunos civiles que habían visto demasiado o que se habían negado a cooperar con extorsiones. Salí hace 3 años después de experiencia que me rompió completamente, que me hizo imposible continuar matando, que me dejó con maldición que llevo hasta hoy y que probablemente llevaré hasta mi muerte. Y todo empezó con una víctima específica, mujer que me fue ordenado ejecutar, mujer que en sus últimos momentos me lanzó maldición que ha destruido mi vida de formas que nunca imaginé posibles. Me ordenaron eliminar a mujer de como 55 años. Me dijeron que era bruja que trabajaba para cartel rival, que estaba haciendo trabajos de protección para ellos, que estaba maldiciendo a operativos de nuestro cartel,
que necesitaba ser eliminada para limpiar nuestra organización de su influencia negativa. Me dieron su dirección, me dijeron que hiciera el trabajo rápido, que no la torturara, que simplemente la ejecutara y me fuera. Era trabajo sencillo, tipo de órdenes que había cumplido docenas de veces sin problema. Fui a su casa en Culiacán, era casa modesta en colonia de clase trabajadora. Llegué de noche, verifiqué que estaba sola, entré forzando la puerta trasera. La encontré en su sala, sentada en silla como si me hubiera estado esperando, como si supiera que venía. Me miró sin miedo, sin sorpresa, solo con una expresión triste, cansada. Le dije que venía por órdenes, que no tenía nada personal contra ella, que solo estaba haciendo mi trabajo. Ella asintió, dijo que entendía, que sabía que este día llegaría eventualmente, que había visto su muerte en sueños durante semanas. Le dije que hiciera esto fácil, que no gritara, que no resistiera, que sería rápido. Ella aceptó, pero me pidió un favor, me pidió que le diera 2 minutos para rezar, para prepararse. Acepté, pensé que la petición razonable, que 2 minutos no harían diferencia. Se arrodilló, cerró ojos y empezó a murmurar oraciones en voz baja, palabras que no entendí, que parecían ser náhuatl o algún dialecto indígena mezclado con español. Esperé, mirando mi reloj, dándole sus 2 minutos. Pero después de 1 minuto su oración cambió, su voz se volvió más fuerte, más intensa, y aunque seguía sin entender palabras exactas, sentí cambio en la atmósfera. Sentí como si la temperatura de la habitación hubiera bajado, como si presencia invisible hubiera entrado al espacio. Terminó su oración, abrió ojos, me miró directamente y habló en español claro. Tu vida por mi vida no es intercambio justo, porque yo muero una vez, pero tú morirás 1000 veces. Cada día que sigas vivo será muerte lenta, sufrirás lo que tus víctimas sufrieron multiplicado, y cuando finalmente mueras de verdad, no encontrarás descanso, solo continuación de tu sufrimiento eterno. Sentí escalofríos, quise interrumpirla, terminar el trabajo antes de que dijera más, pero estaba paralizado, no podía moverme, como si sus palabras me hubieran congelado físicamente. Ella continuó, te maldigo con memoria perfecta de cada vida que has tomado, sus caras te perseguirán, sus voces te llamarán, nunca tendrás paz, nunca tendrás sueños sin pesadillas, nunca tendrás momentos sin recordar tu culpa. Finalmente logré moverme, levanté mi pistola, le disparé 3 veces en el pecho. Ella cayó, murió instantáneamente, pero mientras caía, sonrió, sonrisa que me dijo que había logrado lo que quería, que su maldición estaba completa, que morir no importaba, porque ya me había marcado. Salí de la casa, reporté que el trabajo estaba hecho, regresé a mi vida normal, pero esa misma noche empezó la maldición a manifestarse. Tuve pesadilla donde reviví cada ejecución que había hecho durante mi carrera como sicario, vi cada cara, escuché cada súplica, sentí cada bala que había disparado como si me estuvieran disparando a mí. Experimenté muerte desde perspectiva de víctima, no de ejecutor. Desperté gritando, sudando, con dolor real en mi pecho donde en sueño me habían disparado, y cuando intenté volver a dormir, la pesadilla continuó, como si estuviera atrapado en un loop, reviviendo mis crímenes una y otra vez desde perspectiva de los que había matado. Esto continuó cada noche. No podía dormir más de 1 hora sin despertar de pesadilla, y cada vez era diferente víctima, diferente ejecución, diferente forma de muerte que yo había causado. En 2 semanas estaba completamente exhausto, no había dormido propiamente en días, mi cuerpo y mente colapsando. Pero las pesadillas eran solo el principio. Durante el día, cuando estaba despierto, empecé a ver mis víctimas. Aparecían en calles, en tiendas, en mi casa, paradas, mirándome, sin decir nada, solo observando con expresiones que mezclaban tristeza y acusación. Y no solo veía a la bruja que me maldijo, veía a todas las víctimas, docenas de caras siguiéndome a donde fuera.
Intenté buscar ayuda, fui con doctores que me recetaron pastillas para dormir, ansiolíticos, antipsicóticos, nada funcionaba. Las pastillas solo hacían las pesadillas más vividas, más inescapables. Fui con brujos y curanderos, les conté sobre la maldición. Varios intentaron limpias, rituales de remoción, pero todos me dijeron lo mismo: la maldición era demasiado fuerte, hecha por una bruja poderosa en sus últimos momentos, que era casi imposible de romper, que mi única esperanza era buscar perdón de las víctimas o vivir con la maldición hasta que muriera. No podía seguir trabajando como sicario, no podía concentrarme, no podía dormir, estaba constantemente paranoico, viendo víctimas en cada esquina. Mis jefes notaron mi deterioro, pensaron que estaba usando drogas o que me había vuelto loco. Me dieron ultimátum: mejorar o ser eliminado como liability. Sabía que no podía mejorar mientras siguiera en esa vida, mientras siguiera matando, mientras agregara más víctimas a la lista de muertos que me perseguían. Tomé la decisión de salir, de huir, de abandonar el cartel, aunque significaba un riesgo enorme, aunque sabía que probablemente me buscarían para matarme por desertar. Logré escapar, cambié de ciudad, cambié de identidad, me escondí, y aunque la maldición continúa, aunque las pesadillas siguen, aunque veo a mis víctimas diariamente, al menos no estoy agregando más muertos a mi cuenta, al menos no estoy empeorando mi situación. He intentado redimirme, trabajo con una organización que ayuda a familias de desaparecidos. No puedo decirles mi historia real porque me entregarían a las autoridades, pero ayudo en formas que puedo, dando información anónima sobre fosas que conozco, sobre métodos que carteles usan para desaparecer gente, intentando de alguna forma compensar, aunque sé que nunca será suficiente. Las víctimas en mis sueños y en mis visiones gradualmente han empezado a cambiar. Algunas ya no me miran con acusación, sino con algo que podría ser reconocimiento de mi arrepentimiento, pero otras, especialmente la bruja que me maldijo, siguen mirándome con satisfacción cruel, como si disfrutaran mi sufrimiento, como si mi tormento fuera entretenimiento para ellas. He aceptado que probablemente viviré con esta maldición el resto de mi vida, que nunca dormiré completa noche sin pesadillas, que nunca estaré solo realmente, porque siempre estaré rodeado de fantasmas de los que maté. Algunos días considero suicidio como escape, pero recuerdo palabras de la bruja que dijo que morir no traería descanso, solo continuación del sufrimiento eterno, y tengo miedo de que tenga razón, de que matarme solo empeoraría las cosas. Yo aprendí que matar por dinero no es una transacción simple, no es solo apretar el gatillo y cobrar. Cada vida que tomas deja una marca en tu alma, crea una deuda kármica que eventualmente se cobra, y cuando matas a alguien poderoso espiritualmente, a una bruja, a un curandero, a una persona con conocimiento de lo oculto, arriesgas maldición que es peor que la muerte, que convierte tu vida en un infierno viviente del cual no hay escape. Como ex sicario maldito, vivo cada día como penitencia, como castigo merecido por lo que hice, y sirvo como advertencia para otros que consideran ese camino. El dinero no vale, la lealtad al cartel no vale, nada vale condenar tu alma, porque el precio eventualmente se cobra, y cuando se cobra es con intereses que multiplicarán tu sufrimiento más allá de lo que puedes imaginar. Me llamo Gabriel, tengo 28 años, he sido sicario durante 7 años para Cartel Jalisco Nueva Generación. Trabajo principalmente en célula de operaciones especiales, haciendo trabajos de alto riesgo, enfrentamientos con carteles rivales, emboscadas a convoy militares, secuestros complejos. Es trabajo peligroso donde expectativa de vida es baja. Muchos de mis compañeros han muerto durante operativos, algunos en prisión, otros ejecutados por el propio cartel por errores o traiciones. Pero hay uno de mis compañeros, sicario llamado Roberto,
que murió hace 2 años en enfrentamiento con militares, que fue confirmado muerto por múltiples testigos, cuyo cuerpo fue identificado por familia, que fue enterrado en cementerio de su pueblo y que sin embargo sigue apareciendo en operativos, sigue trabajando con nosotros como si nada, sigue matando, sigue cumpliendo órdenes, aunque todos sabemos que está muerto. Roberto era uno de los mejores sicarios de nuestra célula, hombre de 32 años, experimentado, frío, eficiente. Había estado en el negocio desde los 18, había sobrevivido múltiples enfrentamientos que habían matado a otros. Parecía ser inmortal, como si balas lo evitaran deliberadamente. Éramos compañeros cercanos, habíamos trabajado juntos durante años, confiaba en él más que en otros. Hace 2 años estábamos en operativo contra cartel rival en Michoacán, emboscada en carretera donde esperábamos convoy de líderes enemigos. El enfrentamiento fue intenso, intercambio de fuego durante minutos que parecieron horas, granadas, rifles de asalto, caos absoluto. Durante el enfrentamiento vi a Roberto ser impactado por múltiples balas, vi sangre salir de su pecho, vi caer al suelo. Cuando el enfrentamiento terminó, cuando enemigos estaban muertos o habían huido, fui a verificar a Roberto, esperando heridas que pudiera tratar, pero cuando llegué a donde había caído, estaba claramente muerto, sin pulso, sin respiración, ojos abiertos mirando vacíos al cielo, heridas en pecho que habían perforado corazón y pulmones. Otros sicarios verificaron también, todos confirmamos que estaba muerto, no había duda. Llevamos su cuerpo de regreso con nosotros, lo entregamos a sus familiares, hubo funeral, lo enterraron en su pueblo, yo asistí, vi su ataúd bajando a tierra, vi su tumba ser cubierta. Roberto estaba muerto, definitivamente muerto, física y legalmente muerto. Pero 2 semanas después de su funeral, estábamos en otro operativo, redada a casa donde se escondían enemigos del cartel, entrando con fuerza, despejando habitaciones, cuando vi a Roberto, en uniforme táctico completo, con rifle, entrando a habitación adelante de mí, despejando esquinas profesionalmente como siempre lo hacía. Grité su nombre, confundido, pensando que tal vez había sido error, que tal vez no había muerto, que tal vez había sido engaño elaborado. Él no respondió, solo continuó despejando la casa, disparando a enemigos, moviéndose tácticamente. Otros sicarios también lo vieron. Después del operativo, cuando estábamos reagrupando, varios mencionaron haber visto a Roberto, todos igualmente confundidos. Confronté al comandante de nuestra célula, le dije que Roberto estaba vivo, que lo habíamos visto en el operativo. El comandante se puso serio, me llevó aparte, me dijo que sabía, que Roberto había estado apareciendo en operativos desde su muerte, que otros también lo habían visto, que comandancia del cartel estaba consciente del fenómeno, pero que habían decidido no hablar abiertamente sobre ello. Me explicó que aparentemente Roberto había sido tan dedicado, tan comprometido con el cartel, que su muerte no había sido suficiente para detenerlo, que su espíritu continuaba cumpliendo órdenes, participando en operativos, matando enemigos del cartel, y que mientras fuera útil, mientras siguiera contribuyendo, el cartel no veía razón para intentar detenerlo. Me dijo que en el mundo del narco, especialmente en organizaciones grandes como CJNG, había historias de sicarios muertos que seguían trabajando, que carteles que usaban brujería pesada para protección, ocasionalmente también la usaban para reanimar a sus mejores sicarios, manteniéndolos en servicio después de la muerte, porque encontrar sicarios realmente buenos era difícil, reemplazarlos tomaba tiempo, pero si podías mantenerlos trabajando incluso después de muerte, era una ventaja táctica. No supe qué creer, la explicación sonaba como locura, pero había visto a Roberto con mis propios ojos, no era alucinación, otros lo habían visto también. En operativos subsecuentes, Roberto continuó apareciendo, no en todos, tal vez en 1 cada 3, pero cuando aparecía era efectivo. Mataba enemigos, cubría posiciones, funcionaba tácticamente como un miembro normal del equipo.
Pero había cosas extrañas. Roberto nunca hablaba, nunca respondía cuando le hablábamos, solo seguía órdenes que escuchaba por radio o que veía a otros hacer. Actuaba por imitación, no por comunicación directa. Y nunca comía, nunca bebía, nunca descansaba. Cuando operativo terminaba, simplemente desaparecía, se alejaba y se desvanecía sin que nadie viera exactamente cómo se iba. Y físicamente, algo estaba mal. Su piel se veía gris, sus movimientos eran mecánicos y ocasionalmente podíamos ver sus heridas, los agujeros de bala en su pecho que lo habían matado, abiertos, sin sanar, pero sin sangrar tampoco, solo agujeros vacíos en un cuerpo que no debería estar funcionando. Algunos sicarios nuevos que no sabían la historia de Roberto se asustaban cuando lo veían, pensaban que era truco, que era alguien con máscara, hasta que los veteranos les explicaban, les decían que era Roberto, que había muerto pero seguía trabajando y que debían aceptarlo, no hacer preguntas, no hacer problema de ello, porque la comandancia no quería que se hablara abiertamente. Un sicario nuevo, muy religioso, se negó a trabajar en operativo donde Roberto estaba presente. Dijo que era blasfemia, que era obra del diablo, que no participaría en operativo con muerto reanimado. Ese sicario desapareció 2 días después, ejecutado por el cartel, oficialmente por causar problemas, pero todos entendimos mensaje: no cuestionar, no rechazar, aceptar cualquier ventaja táctica que el cartel usara, incluso si significaba trabajar con muertos. Yo mismo he luchado con esto, soy católico, soy criado creyendo en santidad de la muerte, en que los muertos deben descansar, en que manipular muertos es un pecado grave, pero también estoy atrapado en el cartel, no puedo salir fácilmente sin arriesgar mi vida, y si rechazo trabajar con Roberto, terminaré como el sicario religioso, ejecutado y desaparecido. He intentado investigar cómo es posible, he hablado con brujos que trabajan para el cartel, me han dicho que es un trabajo muy oscuro, que requiere sacrificios grandes, que generalmente involucra mantener parte del espíritu del muerto atado a su cuerpo a través de objetos personales que llevan maldiciones, que permiten que el cartel llame al muerto cuando lo necesitan, obligándolo a manifestarse y trabajar. Me dijeron que Roberto probablemente no tiene voluntad propia, que es esclavo del cartel incluso en muerte, que cuando lo vemos es porque Bruja del cartel ha activado el trabajo, ha forzado su espíritu a animar su cuerpo temporalmente, haciéndolo funcionar como arma viviente, y que cuando operativo termina, el trabajo se desactiva, Roberto regresa a su tumba, atrapado entre vida y muerte, sin paz, sin descanso, solo servicio eterno. Esto me aterroriza, no solo porque veo a un compañero muerto trabajando, sino porque me hace preguntarme qué pasará cuando yo muera, si el cartel hará lo mismo conmigo, si mi muerte no será el fin, sino solo una transición a una nueva forma de servicio, si seré obligado a trabajar eternamente, sin voluntad, sin conciencia real, solo cuerpo animado cumpliendo órdenes. He visto a la familia de Roberto, he pasado por el cementerio donde está enterrado, su tumba está ahí, intacta, pero claramente lo que está en la tumba no es todo Roberto, parte de él está siendo sacado, usado, abusado por el cartel que no tiene respeto ni siquiera por sus muertos. Yo aprendí que los carteles que usan brujería no tienen límites en qué harán para mantener poder, para ganar ventaja, para controlar, incluso explotar a sus propios sicarios después de muerte, negándoles el descanso que merecen, convirtiéndolos en esclavos eternos. Y como sicario que trabaja con un muerto reanimado, vivo con horror, con miedo de mi propio futuro, con desesperación de escapar antes de que sea demasiado tarde, pero sabiendo que escape probablemente significa muerte, y muerte significa posible reanimación, significa que no hay salida real, solo elección entre servir vivo o servir muerto, pero servir eternamente de todos modos. Me llamo Antonio, tengo 37 años.
Fui comandante de célula de sicarios para Cartel del Noreste durante 9 años, supervisando equipos que hacían trabajos de alto perfil, eliminaciones de enemigos importantes, masajes de terror contra poblaciones civiles en territorios disputados. Durante esos años, ordené y participé en violencia extrema, cosas que ahora me persiguen, que han destruido mi salud mental y física, que me están matando lentamente. Hay un trabajo específico que ordené hace 5 años que marcó punto de no retorno, que inició serie de venganzas sobrenaturales que han eliminado a casi todos los que participaron, que me han dejado como uno de los pocos sobrevivientes, pero viviendo en infierno personal, esperando mi turno de morir. En 2019, mi jefe me ordenó hacer masacre en Rancho Pequeño en Nuevo León. Rancho que aparentemente pertenecía a familia que trabajaba para cartel rival, que estaba albergando sicarios enemigos, que era base operacional que necesitaba ser eliminada como mensaje. Me dijo que no dejara testigos, que matara a todos los que encontrara, sin discriminación, sin preguntas. Reuní equipo de 15 sicarios, planeamos asalto nocturno. Llegamos al rancho como a las 2 a.m., rodeamos la propiedad, entramos con fuerza, encontramos a familia completa ahí, abuelos, padres, varios hijos adultos, algunos niños pequeños, total de 18 personas, incluyendo niños de 3 a 12 años. Interrogamos al patriarca, le exigimos información sobre sicarios rivales que supuestamente estaban usando su rancho. Él negó todo, dijo que era familia honesta, que no tenía nada que ver con carteles, que debía ser error. Pero mis órdenes eran claras, testigos no podían quedar, error o no, tenían que morir. Ordené ejecución de todos. Los sicarios separaron a la familia, los pusieron de rodillas en el patio y los ejecutaron uno por uno, empezando con los hombres adultos, después mujeres, y finalmente, aunque varios sicarios vacilaron, ejecutamos a los niños también, siguiendo órdenes de no dejar testigos. Fue masacre brutal. 18 personas asesinadas, enterradas en una fosa que cavamos en el mismo rancho. Quemamos la casa para destruir evidencia y nos fuimos, reportando que trabajo estaba completo. Mi jefe estaba satisfecho, dijo que mensaje había sido mandado, que enemigos entenderían consecuencias de desafiar nuestro cartel. Pero después resultó que mi jefe había tenido información incorrecta. La familia no tenía conexiones con cartel rival, eran civiles inocentes, habían sido masacrados por error, por inteligencia equivocada, y sus muertes fueron completamente injustificadas, incluso bajo la lógica brutal del narco. Durante semanas después de la masacre, no tuve remordimiento. Había hecho cosas similares antes. Matar era mi trabajo, seguir órdenes era mi función. Pero después empezaron a pasar cosas que no podía ignorar o racionalizar. Primero, sicarios que habían participado en la masacre empezaron a morir, muertes que parecían ser accidentes, pero que ocurrían con frecuencia alarmante. Uno murió en un accidente de tráfico cuando su camioneta perdió control y se estrelló. Otro fue encontrado muerto en su casa aparentemente por un ataque cardíaco, aunque era joven y saludable. Otro se ahogó en río durante día off, aunque era buen nadador. Otro fue baleado accidentalmente por compañero durante entrenamiento. En 6 meses, 7 de los 15 sicarios que habían participado estaban muertos, casi el 50% de pérdida, número que era estadísticamente imposible de explicar como coincidencia. El cartel empezó a notar, empezó a preguntar qué estaba pasando con esa célula específica, por qué tantos estaban muriendo. Contraté bruja para hacer investigación, para ver si había maldición, si algo sobrenatural estaba causando las muertes. Ella hizo ritual de lectura, después me confrontó con expresión grave. Me dijo que estábamos marcados, que la familia que habíamos masacrado había incluido bruja poderosa, una de las abuelas, que en sus últimos momentos antes de ser ejecutada había lanzado maldición sobre todos los que participamos, que no descansaríamos, que moriríamos uno por uno, en formas que reflejarían el terror que habíamos causado, y que después de muerte no encontraríamos paz, sino tormento eterno. La bruja que contraté intentó hacer limpia, intentó romper la maldición,
pero me dijo que era demasiado fuerte, que había sido empoderada por sangre de 18 víctimas inocentes, especialmente por sangre de los niños, que inocencia de niños asesinados creaba fuerza kármica enorme, que venganza era inevitable, que lo mejor que podía hacer era aceptar su destino y tal vez buscar redención antes de morir. No acepté, busqué otros brujos, otros curanderos. Todos me dijeron lo mismo, que estaba maldito, que no había forma de escapar. Y mientras buscaba ayuda espiritual, más de mis sicarios seguían muriendo. 2 más en el siguiente mes. Uno desarrolló cáncer cerebral que lo mató en semanas. Otro se volvió loco. Empezó a ver a los niños que habíamos matado. Se suicidó disparándose en la cabeza. Empecé a tener mis propios síntomas, visiones de la familia masacrada, especialmente de los niños, apareciendo en mi casa, parados en esquinas, mirándome con expresiones que mezclaban tristeza e ira. Tenía pesadillas donde revivía la masacre, pero desde la perspectiva de las víctimas. Sentía balas entrando en mi cuerpo, sentía terror de morir, especialmente terror de los niños que no entendían qué estaba pasando, por qué estos hombres con armas estaban matándolos. Mi salud se deterioró rápidamente, desarrollé úlceras estomacales, problemas cardíacos, perdí peso dramáticamente, mi cabello empezó a caerse, envejecí 10 años en meses. Doctores no podían encontrar causa específica, solo decían que mi cuerpo estaba colapsando, que era como si me estuvieran consumiendo desde adentro. De los 15 sicarios originales, ahora solo quedamos 3 vivos, yo y 2 otros, todos en condiciones similares de salud deteriorada, todos viviendo con terror de ser el siguiente, sabiendo que es cuestión de tiempo. Uno de los 2 sobrevivientes intentó huir del país, buscando distancia física del lugar de la masacre, pensando que tal vez eso rompería la maldición. Pero 2 semanas después de llegar a Guatemala, fue encontrado muerto en su hotel. Aparentemente se había ahogado en su propia sangre, sin explicación médica. Ahora solo quedamos 2, yo y otro sicario, todos esperando, sabiendo que no escaparemos, que eventualmente la maldición nos cobrará como cobró a todos los demás. Dejé el cartel, me escondí, cambié de ubicación varias veces, pero no importa a dónde voy, las visiones me siguen, los niños muertos aparecen, mi salud continúa deteriorándose, el final se acerca. He intentado redimirme, he buscado familia de las víctimas que masacramos. Algunos sobrevivieron porque no estaban en el rancho esa noche. Les he mandado dinero anónimamente. He dado información sobre ubicación de la fosa donde enterramos a sus familiares para que pudieran recuperar cuerpos y darles entierro apropiado. Pero sé que no es suficiente, que nada que haga compensará haber matado a 18 inocentes, especialmente niños, que merezco lo que venga, que la maldición es justicia kármica operando como debe operar. Solo espero que cuando muera sea rápido, aunque sé que probablemente no lo será, que probablemente moriré de forma dolorosa, aterrorizada, como murieron ellos, porque esa es la naturaleza de la venganza que nos persigue. Yo aprendí que hay líneas que no se deben cruzar, incluso en el mundo brutal del narco. Hay actos tan atroces que despiertan fuerzas más allá de control humano, que matar niños inocentes es uno de esos actos, que el universo mismo se rebela contra esa violencia, que venganza viene no solo de los espíritus de las víctimas, sino de un orden cósmico que demanda balance, que exige que el sufrimiento causado sea pagado con sufrimiento igual o mayor. Como excomandante viviendo bajo maldición, cada día es agonía, física, mental, espiritual, y sirvo como advertencia para otros sicarios. No importa cuánto te paguen, no importa qué órdenes recibas, hay trabajos que no debes aceptar, hay líneas que no debes cruzar, porque el precio de hacerlo no es solo tu vida, sino tu alma, y la venganza que viene es implacable, inevitable, y peor que cualquier muerte que puedas imaginar.